Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Quiero invitarlo a que vaya a Gálatas. Cuando esté en Gálatas, se va al capítulo 6. Y cuando esté en el capítulo 6, me sigue con su vista en el versículo 7. Gálatas 6, versículo 7, dice la bendita palabra de Dios conforme está escrita. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo leemos nuevamente. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Vamos a meditar, amados hermanos, en el tema acción y reacción. Acción y reacción. En la vida del ser humano, amados hermanos, hay acciones que nos irán formando y en esa formación entender que Dios en su justicia nos da conforme a esas acciones, porque Él nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. De parte de nosotros la honestidad y la sinceridad delante de Él, el entender quién soy, me llevará a actuar de maneras agradables delante del Señor. Como aquel hombre en el espejo que lo ve y cuando se ve si es feo, no acepta lo que está viendo. Y si ve que es guapo, piensa que no hay otro como él. A la verdad, Dios nos ama tal como somos, así como en lo físico, como en nuestra manera, nuestro ser, todo lo que no se ve. Él nos ama tal como somos. Tendría entonces que haber en nosotros, amados, una reacción de entender y irnos y abocarnos al consejo divino. Porque, amados hermanos, de lo que estamos hablando es, en pocas palabras, que lo que el hombre haga, eso va a cosechar. Como yo actúo, amados hermanos, ese será mi pago. Entender, amado hermano, la misericordia de Dios, el consejo de Dios, en mí tendría que haber una reacción de actuar conforme a su voluntad. Pero cuando yo no entiendo cuál es la voluntad de Dios, amados hermanos, tendríamos que preguntarnos nosotros cuáles son las obras de la carne y cuáles son los frutos del Espíritu, qué es lo que le agrada al Señor. Porque si nosotros vamos a actuar de alguna manera, amados hermanos, y a reaccionar por consecuencia a esas acciones, nosotros como hijos de Dios tendríamos que actuar conforme a la voluntad de Dios. Y aquí, en esta meditación, amados hermanos, cuando yo me enfrenté a la palabra del Señor, miraba que las obras de mi carne inmediatamente, amados hermanos, son las que van como aparentemente prevaleciendo. Pero ubicar estas situaciones nos ayudaría mucho en nuestra vida, porque tendría que haber en nosotros una reacción de actuar como hijos de Dios y no como lo actuábamos antes. Por eso quiero siempre en Gálatas llevarlos al capítulo 5.
Y antes de leer esto, podríamos hacer una pregunta. ¿Cómo sé yo que estoy sembrando de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Cómo sé yo? Y aquí nos vamos a empezar a ser guiados por lo que nos dice la palabra de Dios. Dice Gálatas 5, versículo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne. Y aquí empieza una listita, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino del Señor. Obras de la carne. Porque yo le compartí, amados hermanos, que cuando empezaba a leer me miraba en algunas de ellas. Porque si con mi prójimo yo ando en pleitos, contiendas, iras, me dice que no heredaré el reino de los cielos. Pero identifiquemos, obras de la carne. Hoy veamos los frutos del Espíritu, ¿qué le parece? Y sigue diciendo la palabra del Señor siempre en Gálatas 5, versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, cuando yo veo esta lista y cuando veo que yo me encuentro en algunas de ellas y que las que más me cuesta hacer son las que leímos de segundo, que son los frutos que el Espíritu da, cómo yo reacciono a lo que el Señor me dice, cómo yo identifico cómo está mi vida, cómo yo me ubico en toda esta lista que está aquí. Cómo yo me ubico, eso es personal. Por eso le decía yo que a veces el predicador puede venir y empezar a señalar, pero esto es bien personal. ¿Cómo me ubico yo en esta lista? ¿Estoy haciendo obras de la carne o estoy caminando y dando frutos que da solo el Espíritu? Entonces ahí tiene que haber, amados hermanos, en nosotros una reacción, y vendría una pregunta: si ya yo como hijo de Dios lo soy o no en mis actitudes, en mis obras, en mis decisiones, en mis acciones. Al reaccionar a esta lista, ¿soy yo hijo de Dios? Tendría que hacer la pregunta que hay. Porque si soy hijo de Dios, amados hermanos, tendría que ir muriendo el viejo hombre y el nuevo hombre tendría que ir naciendo. Nuestro pastor me compartía un testimonio de un hombre recién convertido. Su esposa continuó siendo católica y sus hijos ateos. El recién convertido dice que él es nueva criatura. La esposa dice que ella está en la religión verdadera, pero ninguno de sus frutos dan acción, ninguno de sus frutos. En ninguno de sus frutos se ven acciones que honran a Dios, sino al contrario, niegan la existencia de Él. La palabra del Señor dice en 2 Corintios 5, 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Nuestro Dios, amados hermanos,
Él es capaz de hacer nuevas todas las cosas. Si nosotros nos identificamos como hijos de Dios, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas han pasado. He aquí, todas son hechas nuevas. Y el consejo de la palabra del Señor sigue diciéndonos en Gálatas 5. Versículo 23, 24 en delante. Pero los que son de Cristo han sido crucificados. Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, también andemos por Él. Si vivimos por el Espíritu, dice literalmente, andemos también por el Espíritu. Amados hermanos, en este testimonio daría tristeza si nosotros nos viéramos reflejados en este tipo de acciones. Porque nosotros, como actuamos, a lo que más podemos dañar es a lo que más queremos. Porque los que somos padres decimos que amamos a nuestros hijos, pero nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestra vida, nuestro caminar, lo que hace, en vez de enseñarles una nueva vida, es mostrarles que el Dios que aparentemente yo hablo con mi boca, que me ha cambiado, no tiene el poder de hacer nada en mí. Porque el mismo malcriado, el mismo borracho, el mismo irresponsable, siguen viendo nuestros hijos, siguen viendo nuestros amigos. Ya no digamos de la esposa o del esposo. Los frutos, amados hermanos, aunque nosotros no somos salvos por ningún tipo de obra, sino por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, amados hermanos, hay una responsabilidad. El Espíritu Santo, Dios en nosotros, hace la diferencia. Por eso a los apóstoles, cuando los miraban, aunque ellos se querían esconder, decían, hablan como Él, caminan como Él, se visten como Él, porque nosotros tendríamos que parecernos a Él. Cuando nosotros creemos en Jesús y si nos identificamos como hijos de Dios, amados hermanos, nuestras obras tienen que ser agradables a la voluntad de Dios. Y eso es así. Somos salvos por gracia, regalo de Dios. No hay que hacer nada. No bajemos el sacrificio de Cristo Jesús. Fue a precio de sangre, amados hermanos. Hay una vida que nosotros en la que caminamos, que todos nos están viendo. Pero mi familia, amados hermanos, que es mi primera iglesia, a la primera que yo tengo que predicar, a la primera que yo le tengo que modelar, amados hermanos, yo no puedo andar modelando afuera y dentro ser el mismo hombre como cuando no conocía al Señor. Y amados hermanos, cuando hablamos de esto lo hago con mucho respeto. Con mucho respeto. Porque la intención del Señor nunca ha sido destruir a nadie. La intención del Señor nunca ha sido enfrentar a nadie, amados hermanos. La intención del Señor lo que ha sido es siempre motivarnos. Y cuando nosotros identificamos nuestra identidad como hijos de Dios, amados hermanos, empiezan las acciones. Yo empiezo a caminar como un hijo de Dios. Yo empiezo a actuar como un hijo de Dios. Yo me empiezo a comportar como un hijo de Dios, pero no delante de los hombres, sino delante de aquel que todo lo ve, que todo lo sabe, y delante de aquel que es el que me está cambiando, el que me está transformando, el que me ha elegido, el que me ha llamado, el que me ha separado, el que me quiere hacer una obra grande en mí. Entonces, cuando yo identifico, empiezan mis acciones. Pero hermoso el Señor Jesús. Hermoso Dios en su palabra. Amados hermanos, mire, tener el privilegio de ser líder, tener el privilegio de servir en cualquier situación nos lleva a nosotros, amados hermanos, a leer la Biblia y a poder encontrar en el Señor misericordia. ¿Sabe qué tan difícil es poderse parar delante de un auditorio entendiendo la condición de uno? Yo no le venía a contar lo malía que soy, ¿verdad? O en lo que a mí me cuesta caminar. Pero entender el amor de Dios
Y que cuando Él me da un privilegio, Él me quiere hablar y me quiere decir y me quiere formar, amados hermanos, me trae a mi valor de poder venir delante de ustedes a poder hablar de ese Dios que veíamos el domingo pasado, que es el Dios que conocemos. De ese Dios queremos hablar, de ese que ha tenido misericordia de mí, de ese Dios que a pesar que de mi pecado no pagó conforme a eso, sino que su amor y su misericordia me cubren e incluso nos da el privilegio de poderle servir, de poder hablar de Él, amado hermano. Aquí no estamos hablando de un auditorio, de hablar de su grandeza, de sus maravillas, de lo que Él hace. Y para eso no necesitamos un podio. Ahí está la calle, ahí está nuestra familia, ahí está nuestro trabajo, ahí está el bus, ahí está el carro. Amado hermano, hasta manejando. ¿Se acuerda cuando el de adelante no se movía? Usted le pitaba y hacía señales con las manos y hoy ya no las hace. Sus hijos están viendo. A mi papá le pasa algo, ya no es gritón y ya no mueve la mano. Amado hermano, nuestro Dios es tan bueno y nos ha hecho sentarnos, unirnos con los príncipes de su pueblo. Dios es bueno. Es cierto, Él no paga conforme a nuestras iniquidades, pero sí espera que nos dejemos transformar, que nos dejemos moldear, que seamos esa material dispuesto a lo que Él quiera hacer con nosotros. Eso es lo que espera. Pero Él sabe que no lo podemos, ¿verdad? El espíritu a la verdad está dispuesto, dijo el Señor, pero la carne es débil. Entonces, amado hermano, ¿cuál es el consejo ante la verdad de que somos hijos de Dios y que el espíritu está dispuesto, pero que la carne es débil? Y ahí mismo nos da el Señor el consejo: velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26:41, la parte última dice, vamos a ir ahí. Creo que tengo la cita correcta, hermano, porque cuando yo me las puedo, no las anoto. Dice la parte final del Señor: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor nos anuncia esto, pero también Él nos da el consejo: orad y velad para que no entréis en tentación, nos dice la primera parte de ese mismo versículo. Amado hermano, yo sé que esto para muchos va a ser hasta, y yo que he venido a aprender, ¿verdad? Pero sabe que a veces hay que recordar algunas cosas y a veces hay que hacer memoria de ellas, porque nosotros nos podemos volver como robot o como aquellos que les dan cuerda. ¿Se acuerda de los muñequitos? Tal vez los jóvenes que están aquí no, pero usted le daba cuerda al muñequito y el muñequito. Pero se terminaba esa cuerda y se quedaba así, o así, ahí se quedaba. Orad y velad, dice el Señor, para no entrar en tentación. Y yo me voy a atrever a volver a recordar, deseando en el Señor que sea de bendición. ¿Qué es orar, amados hermanos? Si nos vamos a la base y sin tanta complicación, es hablar con Dios. Hablar con Dios, pero más allá de esa simple solicitud en la oración, de ese acto de fe que nos lleva y nos conecta con lo divino, en la cual buscamos guía, consuelo, fortaleza y tantas cosas, respuestas, ¿verdad? Es también ese diálogo, amados hermanos, esa comunicación bidireccional, que no solo es que yo hablo, sino que también espero que Dios a mí también me hable.
¿Por qué le digo yo que a veces nosotros hacemos ciertas cosas porque nos dan cuerda o por costumbre? Yo, siendo cristiano, entendí que ya no rezaba, o sea, ya no repetía. Yo venía de la religión católica y rezar es repetir o decir lo que otro dice. Pero yo ya sabía que hablaba con Dios, pero ya llevaba orando mucho tiempo y los hermanos me decían: el Señor habla en la palabra, el Señor contesta aquí, el Señor contesta allá. Entonces una mañana yo me levanto y estaba en uno de esos días que uno no quiere poner los pies en el suelo, hermano, ¿verdad? Y estaba y me siento y le digo: Señor, mis hijos van a vivir como yo estoy viviendo, porque yo estaba viviendo una etapa dura en mi vida. El Señor estaba trabajando en mí en ese momento y como yo sabía que la oración era hablar con Dios, entonces vengo y yo le digo: Señor, mis hijos vivirán aquí. Pero inmediatamente esa voz audible en este oído me dice: no, por eso tú estás pasando eso. Y yo me asusté porque no sabía que el Dios al que yo hablo, ese contesta, que es un Dios vivo. Amado hermano, al Dios al que nosotros le hablamos, Él no es ajeno a mi necesidad, a mi duda. Yo puedo hablar con Él. Hay todo tipo de respuesta. Nosotros siempre lo que tenemos que hacer es llevarla a la palabra de Dios, porque el Señor, en el mismo momento, como el Señor nos quiere enseñar, como yo me asusté y caí, sí puse los pies en el suelo del susto, el Señor mismo me lleva a la palabra. Joven fui, envejecido y no visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, porque el Señor toda cosa que sea sobrenatural siempre la va a llevar a la palabra. Siempre a la larga tiene que ir de acuerdo a la palabra. ¿Por qué aclarar esto? Porque sí, Dios es un Dios vivo y puede actuar de muchas maneras, en sueño, en esa voz audible que uno oye, que sabe que es el Señor, pero siempre todo nosotros lo tenemos que llevar a la palabra. El Señor, en su misericordia, como estaba formando en mí el hábito de orar, de entender la oración, me lleva de un solo a su palabra, que lo que Él me estaba diciendo era real. Y es algo que yo he observado. A mí me gusta ver, amados hermanos, a los hermanos ya avanzados de edad y avanzados en la fe. Y normalmente el que ha perseverado es lo que yo voy viendo hasta ahorita, hermano. Esto le estoy hablando con mis años. Tal vez usted tiene más años y había más. Pero lo que yo he visto hasta ahorita, que los hombres que permanecen sirviendo a Dios, que permanecen buscando a Dios, aunque han habido bonches en el camino, porque ellos los comparten, gloria a Dios, que el viejo comparte no solo sus hazañas o su vigor, sino también cuando está débil. Entonces los hermanos comparten, pero usted los ve hoy. Los hijos que andaban alejados están volviendo. Su descendencia está volviendo. Su descendencia sigue sirviendo al Señor. Y vemos personas en su vejez, en cierto modo, estable. Y es el común denominador en los hermanos de avanzada edad o sirviendo por muchos años al Señor, que todo el Señor, o sea que la palabra del Señor es verdad. Es verdad. Dios es fiel, amados hermanos. Dios es fiel. Entonces abracémonos, amados hermanos, a la misericordia, a la bondad, al favor de Dios para con nosotros. Si el orar, amados hermanos, es hablar con Dios, pero más allá es donde yo le puedo presentar, donde yo también le puedo exaltar, glorificar, honrar su nombre. Mire qué bonito es, amado hermano, recibir de algo a alguien y uno, la primera acción es gracias. Porque si yo tengo esa relación con Dios, en cualquier favor, al amanecer, amado, gracias Señor, gracias, gracias, ha habido respirar en mí, más cuando hemos visto gente que necesita más. Ya está usted que no puede respirar, eso es feo, hermano. Y mire usted ahorita,
Gracias, Señor, es un favor de Dios. Amados hermanos, esta tierra está en el vacío de nada y Dios la sostiene y se mueve, y hay una noche y hay un día hasta que el Señor así lo establezca. Va a cambiar eso, pero el Señor es fiel, amados hermanos. El Señor en su grandeza y en su poder, ¿por qué no ser agradecidos de su cuidado? Hagamos a un lado nuestros deseos y acciones carnales, por las cuales nosotros a veces estamos insatisfechos, y vivamos una vida de oración. Es cierto, es hablar con Dios, pero ese Dios me oye. Ese Dios también le puedo pedir, pero también le puedo alabar. A ese Dios en esa plática, que es una conversación, también le puedo decir gracias. Gracias por lo que tú haces conmigo. Y establecemos. Y usted sabe que cuando se establece una amistad, usted empieza a conocer con la persona que establece la amistad. Sabe que le gusta, sabe que no le gusta. Y el Señor hoy me ha traído a luz cuáles son las obras de la carne y cuáles son los frutos del Espíritu. Y si yo soy nueva criatura, si yo vivo en el Espíritu, también caminaré en el Espíritu. Señor, hará la obra en nosotros. Fuimos crucificados juntamente con Él, amados hermanos. Y aquí, de verdad, a veces uno en la emoción, casi es que, fíjate que yo no me doy cuenta que a veces, ¿verdad? Uno señala y puede hablar duro, pero son luchas, hermanos. Pero Dios puede. Dios puede. La carne es débil, esa no quiere. Pero a medida nosotros establezcamos esa relación y sigamos el consejo y accionemos al consejo del Señor, vamos a orar en todo tiempo, como dice la palabra. Y ahí es donde entra el agradecimiento, donde entran los amaneceres, los atardeceres, cuando aquel joven ve a la que va a ser su esposa. Gracias, Señor, y al fin la vi. Dame señales y todo, ¿verdad? Para aquel que quiere casarse, dele gracias al Señor. También desea conocer, ¿verdad? Que para que no pierda el tiempo. Mi abuelo decía que si le gusta a alguien, mida. Si no le gusta, si ve que no le va, no concuerdan, vaya por otro lado. Siempre hay que aclarar, hermano, porque aquí estamos hablando en lo espiritual, ¿verdad? No es que usted va a andar jugando. No es que usted va a andar de irresponsable. No, estamos hablando de que para que usted, si tiene una acción delante del Señor, pídale, con Dios puede hablar. Tiene un plan que hacer, un movimiento que hacer, amado hermano. Hablemos con Dios, Él contesta. Puede ser que sean momentos duros en la sociedad, en el mundo mismo, que podamos abatirnos, que podamos estar tristes, que podamos estar abatidos, pero pregúntele al Señor. Hable con el Señor, cobíjese en el Señor, reciba el consuelo del Señor, reciba la guía del Señor, y Él nunca lo llevará a un fracaso. Al contrario, el llanto Él lo puede volver gozo, amados hermanos. Estar perdido lo puede guiar de nuevo a una decisión correcta, y a nosotros viviremos vidas agradables delante del Señor. Por consecuencia, las decisiones que nosotros tomemos, cualquiera estas sean, van a ser guiadas con Él, porque yo oro, hablo con Él, pero también espero la respuesta de Él. No me voy con mis emociones, porque si yo estoy triste, hermanos, y estoy abatido, mis decisiones van a ir de acuerdo a esto. Si yo estoy enojado, yo voy a ir de acuerdo a esto. Pero si hablo con el Señor, Él me dice, cálmate. Y en ese cálmate, ya no hay palabra de respuesta vaga de aquel hombre vago, sino que ya lo considera, y hay respuestas como la de Job que a mí me admiran, hermano. Mal has hablado, le dijo. No, hombre, si ayer era para darle fuego en la carne. Pero cuando oímos a Dios en la oración, Él nos puede tranquilizar. Y si yo vivo una vida de oración, Él no me va a dejar actuar nunca, porque Él está conmigo todos los días
hasta el fin del mundo, que es algo que a nosotros se nos olvida. Podemos hablar con Él en todo tiempo. Si orar es hablar con el Señor. También Él nos dice que velemos. Significa estar vigilante, preparado espiritualmente. Implica estar con un espíritu atento a las señales de los tiempos. Las señales de los tiempos. Me voy a aprovechar. Nosotros las señales de los tiempos, estamos hablando de los hijos de Dios, las tomamos para abatirnos, asustarnos y que ya nos vamos a morir. En vez de decir Cristo pronto viene, lo que Él escribe es verdad, lo que Él dijo se cumple. Él cuidará de nosotros, nos librará de toda perturbación que nos lleve a nosotros, amados hermanos, a perdernos en nuestra fe, porque Dios no pondrá carga que nosotros no podemos llevar. Entonces, cuando nosotros estamos velando, estamos pendientes de los tiempos, resistimos la tentación, nos mantenemos firmes en la fe. ¿Y qué fe, hermano? ¿Qué fe? Creer en lo que Dios dice, así nosotros no lo estemos viendo. Pero si Dios ha prometido que mi familia va a ser salva, mi familia será salva, porque el Señor así lo ha dicho, porque yo he creído. Si Dios dice que estará conmigo todos los días de mi vida, Dios cuidará todos los días de mi vida, aunque yo vea que esto sucediendo. Dios, en los hijos de Dios hay propósito. Hay propósito, lo vimos ayer. En los hijos de Dios hay propósito, nada sucede. Dios está en el control y Dios no me pondrá carga que yo no pueda llevar. Entonces yo confiaré y me mantendré en fe. Y la oración, amados hermanos, es la mejor herramienta para velar, ya que ayuda a fortalecer, a entender, a obtener entendimiento espiritual y resistir la tentación. En resumen, velad. En la vida no es solamente dejar de dormir, sino una actitud constante de atención y vigilancia espiritual frente a las pruebas, desafíos de la vida. Cristianamente, amados hermanos, mientras esperamos el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Velad. Y yo que pensaba que como venía la vigilia los segundos viernes de cada mes, yo estaba velando. Porque dejaba de dormir unas horas y adoraba al Señor y hablaba con el Señor, pero va más allá, amados hermanos, es una vida delante de Dios, es una vida agradable delante de nuestro Dios. Y quiero llevarlos al Getsemaní. Quiero que vayamos al Getsemaní. Vamos a Mateo 26. Dice la bendita palabra de Dios en Mateo 26, desde el versículo 36 en adelante. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy y oro. Tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró en su rostro orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Por qué lo quiero llevar aquí, amados hermanos? Porque aquí la palabra nos dice que Jesús estaba triste, angustiado en gran manera, que se aparta a orar por el Padre y le expresa su sentir, pero también se pone a su disposición. Por lo que delante de esta grande y perfecta acción, amados hermanos,
de amor para con nosotros, viendo a Cristo, pagando el precio, sabiendo que va a pagar el precio de nuestro pecado, que va a tomar nuestro lugar a precio de sangre, porque Él solo venía a hacer la voluntad del Padre. En el Getsemaní vemos a Jesús, 100% Dios, pero 100% hombre, expresando su dolor, expresando su angustia, expresando su dolor, pero poniéndose en las manos del Padre, porque Él iba a completar el propósito por el cual vino. Siendo Dios, Él se hizo hombre. No solo se hizo hombre, sino que nos vino a servir. Y no solo sirvió, sino que también vino a pagar el precio, la culpa de mi pecado. Y eso es lo que estaba a punto de culminarse cuando el Señor Jesús viene delante del Padre. Pero me llama la atención a mí una cosa que sucede aquí. Dice que aparta a algunos y les pide que velen y les pide que oren. El Señor ya nos apartó a nosotros, hermano. Nos ha santificado. Somos santos, no tenga miedo. Dios nos santifica. El sacrificio de Jesús nos santifica, amados hermanos. Él ya nos apartó y hoy, como en ese día, puede ser que hoy nos esté diciendo: velad y orad. ¿Cuál va a ser su reacción? ¿Seguirá viviendo en las obras de la carne o dejará que fluyan los frutos del Espíritu en su vida? ¿Se dejarán moldear? Si ya todo fue hecho, el grande amor de Dios para con nosotros, hermano, ya el precio fue pagado. ¿Cómo reaccionaré yo si hoy entiendo que a mí el Señor entre miles, entre millones me ha elegido? Y puede decirme que hoy me esté recordando que yo viva en ayuno, en oración y vela, porque la carne no tiene voluntad, pero el Espíritu está dispuesto. Yo no quiero, pero si me abrazo al Señor, si vivo en oración, si vivo velando, si vivo pendiente de los tiempos, si entiendo que en todo Dios tiene un propósito y que su venida se acerca, amados hermanos, nosotros estaremos haciendo la voluntad del Padre. Yo, como todo buen cristiano, me puse a juzgar a los hermanos que el Señor llevó. ¡Qué bárbaros! Por eso lo quise llevar al Getsemaní. Este hermano no ora. Estos hermanos no pudieron velar. Y el Señor hasta los secó de los mismos discípulos. Y no lo pudieron hacer. Y el tiempo se cumplió. Y vino Judas. Y ya sabemos que el Señor fue apresado, fue humillado, fue bofeteado, fue clavado. Fue traspasado, una corona de espinas fue sobre su cabeza, pero aún al final el Señor dijo: consumado, ya se pagó. Hoy yo, a los que estos que yo elegí hoy predicaren de esto que yo he hecho, a estos también los santificaré, a estos también los apartaré, estos hablarán también de mí. Se contará de mi amor y de mi misericordia. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero el Señor, amados hermanos, también entiende que nosotros, amados hermanos, solos no podemos. Por eso yo sé que usted ya lo conoce, ya lo sabe, pero mejor leámoslo y tomémoslo como una advertencia del Señor y abracémonos a ella, como nos dice Juan 15:4. Permaneced en mí, dice el Señor, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo
si no permanece en la vid, así vosotros, si no permanecéis en mí. Amados hermanos, a pesar de la lucha, a pesar de la prueba, a pesar de todo lo que esté sucediendo, permanezcamos en el Señor siempre. Amados hermanos, ¿qué reacción tomará? ¿Qué hará? ¿Le puede al Señor decir: oraré y velaré, Señor? Esta carne no le gusta. A esta carne no le gusta. Pero tú me dices que el Espíritu está dispuesto. Arrancaré, Señor. Con 5 minutos, Señor. Ya no dejaré pasar al amanecer, Señor, sin darte las gracias, Señor. Ya no me acostaré, Señor, sin tampoco agradecerte tus cuidados, Señor. Sé que vendrás, Señor. Dame las fuerzas para esperar en ti, aunque los tiempos sean malos, aunque haya desesperación en mi corazón. Señor, yo sé que tú estás conmigo, Señor. Tomaré fuerzas en ti, Señor. Tú me dices que solo no puedo, pero me vengo a refugiar a ti, a abrazarme a ti, mi pronto refugio, mi auxilio en la tribulación, y mi paz y mi gozo reflejarán al mundo que tengo un Dios que todo lo puede, todo lo sabe y tiene propósitos conmigo. Velemos y oremos, amados hermanos, que esa sea nuestra reacción al entender cuál es nuestra condición. Y para terminar, amado amigo, Cristo pagó por ti en la cruz del Calvario. Su amor y su misericordia es inexplicable. Y te ha dicho hoy que Él no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. ¿Cómo reaccionarás a la acción de Jesús? A ese que tú tal vez has visto en películas, a ese tal vez del que te han hablado. No es un personaje de un libro, no es una persona buena que decidió hacer el bien al mundo. Jesús es Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Ven a Él, reacciona este día al amor perfecto de Dios, de tomar nuestro lugar, de tomar mi lugar, pagar el precio que yo tenía que pagar, que era muerte, y darme salvación y vida eterna. ¿Cuál será tu reacción? ¿Cuál será? Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.